Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Continuando con el tema especial de hoy, el tema Malvinas, tengo la oportunidad extraordinaria de conversar con Dennis Small. Dennis Small es director de la revista EIR para Latinoamérica, es estadounidense, vive en Estados Unidos, muy cerca de Washington, y tenemos la suerte de que habla castellano, muy bien el castellano. Así que, Dennis Small, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Independencia, bienvenido a Retrovisor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Siempre un placer estar contigo, Enrique. Bueno, nos interesaba brindar una visión diferente, principalmente viniendo de Estados Unidos, ¿no? Reconozco que cuento con la ventaja de conocer el pensamiento, no en profundidad, pero bastante del movimiento LaRouche. Y bueno, eso no representa exactamente lo que se tiene acá como modelo del pensamiento norteamericano, ¿no? Ni acá. Sorprende bastante. Pero bueno, estamos hablando para el desprevenido, para que la persona que no sabe del tema. Lyndon LaRouche fue un estadista norteamericano, un hombre que fue candidato a presidente, no fue senador, lo tengo claro ahora. Y te agradecería mucho que le brindaras a nuestro público, a nuestra audiencia, la visión de aquellos años sobre Malvinas. Sí, claro, cómo no. Es una fecha muy importante, el 2 de abril, no solamente para los argentinos, sino realmente a nivel internacional, porque el tema Malvinas, además de ser un tema de soberanía de Argentina, es un tema estratégico también a la vez. Y eso es algo que tuve yo la buena fortuna y el honor de conocerlo en primera persona, porque viajé a Argentina por primera vez durante la Guerra de las Malvinas, enviado por el señor Lyndon LaRouche, precisamente como periodista, para conocer, porque LaRouche fue el único político, el único estadounidense que respaldó a Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Hubo todo un sector que estaba pensando si respaldarían o no a Argentina o al Reino Unido en ese caso. Eso no es algo muy conocido ni en Argentina ni en otros lados, pero es verdad porque a LaRouche se le estaba prestando atención en la Casa Blanca en esos momentos de Ronald Reagan. Pero desafortunadamente Reagan escuchó más bien la voz de Haig, de Weinberger y de otros. Pero el tema Malvinas fue algo muy importante a nivel internacional. Y en el caso de LaRouche, como él siempre ha sido un político totalmente opuesto a la línea de Wall Street, la línea de la especulación financiera, y por lo tanto muy opuesto a toda la idea que viene de los británicos en particular, de tener un sistema internacional colonial o neocolonial o imperialista o neoimperialista, como se le quiera llamar. LaRouche siempre ha promovido la idea del desarrollo soberano, independiente, industrial de todas las naciones del mundo. Entonces encontramos pues personas afines a nuestro modo de pensar cuando llegamos a conocer a Argentina. Yo creo que la impresión que nosotros teníamos, en tanto estadounidenses, de Argentina sin haber visitado y sin haber conocido, era tan errónea como la visión que muchos argentinos tenían y algunos todavía tienen de Estados Unidos. Entonces, afortunadamente, tuve la oportunidad de tratar esos temas directamente en esos años, en el 82. Bueno, acá en Argentina se tienen dos visiones de Estados Unidos principales. Una es la de Hollywood, ¿no?
creer toda la versión oficial que viene de aquel lado, fanáticamente muchos, y otros de una notable y enconada adversión por cualquier cosa que sea norteamericana, ignorando el papel real de Gran Bretaña en este sentido, ¿no? ¿Cómo lo definirías vos a ese papel de Gran Bretaña con Estados Unidos? Bueno, mira, la verdadera historia de Estados Unidos es que hemos estado en guerra constante, a veces declarada y a veces no declarada, en contra de nuestro enemigo histórico que ha sido Gran Bretaña. Obviamente tuvimos la guerra de independencia en contra de Gran Bretaña, pero ellos nunca en ningún momento querían permitir que se desarrollase lo que era la intención de Estados Unidos, la intención de Washington y de Hamilton y de los padres fundadores fue establecer en Estados Unidos un proyecto europeo, el proyecto de Leibniz, el proyecto del Renacimiento, el proyecto de Schiller, por ejemplo, en Estados Unidos, y se estableció una república constitucional basada en la idea del bienestar general. Hay una cláusula de la Constitución de Estados Unidos que habla del bienestar general o el bien común, más conocido como bien común, en países que también han conocido directamente la doctrina social de la Iglesia, que mucho de parecido tienen eso. Y también con la idea de que el propósito de la nación de Estados Unidos era permitir o desarrollar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esa frase de búsqueda de la felicidad no es felicidad en el sentido de placer hedonista, es felicidad en el sentido de Leibniz, que es el verdadero padre fundador de Estados Unidos, que es la idea de que la verdadera felicidad en la vida viene de hacer el bien para beneficio de toda la humanidad. Y nuestros padres fundadores establecieron Estados Unidos con ese principio que se ve en el trabajo de Franklin, de Cotton Mather y otros, pero con un sistema económico que en ese momento era único, el sistema americano de economía, que viene de Hamilton, viene luego después con List, Carey y otros. El sistema de economía de Hamilton es totalmente opuesto al sistema británico del malthusianismo, de la especulación, y se basa más bien en el desarrollo de la industria, de la tecnología y el avance constante de las capacidades creativas de toda la especie para lograr el avance de la economía. Eso es lo que es Estados Unidos. Eso es lo que somos. Así fuimos fundados, y la historia de Estados Unidos es la historia de la lucha constante de esa facción en contra de la facción británica. Esa facción británica se expresa no nada más en nuestra guerra de independencia, regresan con la guerra de 1812 para tratar de destruir a Estados Unidos. Luego lo que fue la guerra de los Estados Confederados, el esclavismo en Estados Unidos es británico. O sea, los estados del sur, el algodón, eso es británico. Y fueron agentes británicos que asesinaron a Abraham Lincoln. John Wilkes Booth es un agente británico que asesina a Lincoln. Y así constantemente. Franklin Delano Roosevelt, otro gran presidente estadounidense con esta idea. Pero también hemos tenido, como también lo han tenido otros países, gente con una orientación muy diferente. Porque han llegado los Teddy Roosevelt, y han llegado los Woodrow Wilson, y han llegado los Bush y los Obama, que básicamente están alineados con lo que dice la corona británica. Por ejemplo, en mayo de 1982, en plena guerra de las Malvinas, ojo, en plena guerra de las Malvinas, Henry Kissinger viaja a Londres, da una charla, un discurso en Chatham House, el Royal Institute for International Affairs, el Instituto Real para Asuntos Internacionales, es el centro, es el think tank más británico de todos los think tanks. Y ahí Henry Kissinger plantea lo que luego se llega a conocer como su doctrina de NSM 200, porque, digo luego porque era secreto en ese momento, es la doctrina
de que hay sobrepoblación en países del tercer mundo. No podemos permitir que se desarrollen, no podemos permitir que crezca su población, tenemos que reducir su población. ¿Por qué? Porque las materias primas de ellos son nuestras. No les toca a ellos, es algo nuestro. Entre los países identificados en ese grupo que tienen sobrepoblación está Argentina, está Nigeria, está México, está Colombia, en fin, todos los países donde los británicos quieren imponer un maltusianismo para mantener un control de una población diezmada. Siendo que nosotros tenemos un enorme déficit habitacional, nuestra densidad poblacional es bajísima. El planeta Tierra tiene un déficit poblacional. No es cierto lo que dicen los verdes. Todo el movimiento verde fue fundado por la misma gente, por el príncipe Felipe. Esto viene directamente de la corona británica. La idea de que la Tierra está sobrepoblada. Esto viene desde Malthusiantes y luego después Bertrand Russell, otro gran promotor de la idea de la sobrepoblación. El príncipe Felipe, que dice que quiere regresar como un virus para ayudar con el problema de la sobrepoblación. El planeta Tierra está subpoblado ahorita para lo que se requiere para el verdadero desarrollo y para lo que se viene después, colonización del espacio y demás. Pero regreso a Chatham House, porque lo que dijo Kissinger ahí, en esa reunión que tuvo ahí, y lo dijo públicamente, dijo, cuando yo funcionaba como secretario de Estado, yo consultaba primero a la Foreign Office y a los británicos para hacer lo que se había que hacer y luego informaba al gobierno. Caramba. Entonces, directamente diciendo, eso es la manera en que funcionan. Las ideas, la ideología, la orientación estratégica viene de Londres y Estados Unidos, bajo estos gobiernos que indiqué, funciona como el músculo para imponer la política británica. Pero Estados Unidos siempre ha sido una pelea entre estas dos facciones, lo que se vio de manera expresa, clara, en el caso de la Guerra de las Malvinas. Porque Lyndon LaRouche dijo, y tuvo cierto respaldo, de que bajo la ley estadounidense y la doctrina vigente estadounidense, que viene de la doctrina Monroe, y ahorita claro lo que es la doctrina Monroe, no es lo que la gente piensa, bajo esa ley de 1823, las Malvinas son argentinas y los Estados Unidos, por lo tanto, tiene la obligación de prohibir que cualquier potencia colonial extranjera llegue a las Américas para imponer su sistema colonial. Y LaRouche se opuso a la guerra de las Malvinas, más bien se opuso a los británicos, hizo todo lo posible para diseñar una estrategia victoriosa para Argentina y otros países en esa guerra. Y fue ahí donde él planteó una estrategia global, económica, diferente a lo que otros estaban pensando. Y en un momento aclaro lo que es ese punto, pero pasemos al otro tema que estabas indicando. A ver, el 23 de diciembre de 1913, en Estados Unidos, ¿no ocurrió un golpe de Estado administrativo? Con la Reserva Federal. Claro. No me acordaba de la fecha exacta, pero ya me imaginaba a lo que ibas. Sí, en efecto, la Reserva Federal es un banco privado. Eso es lo primero que la gente tiene que entender. Y extranjero. Extranjero porque los grandes centros financieros internacionales siguen estando en Londres. Londres es el centro de todas las transacciones financieras en derivados financieros, que es la parte mayúscula de los instrumentos financieros internacionales. Ellos son el centro en la City. De ahí el problema de Brexit, porque les va a causar un problema eso. Son el centro del comercio de compraventa de oro, de diamantes, de materias primas. El centro financiero es Londres. Entonces, la Reserva Federal establece el control de esos grupos financieros privados por sobre lo que es el sistema de crédito de Estados Unidos. Eso va en contra de lo que es la esencia de la política de Alexander Hamilton, que es hay que establecer un banco nacional
que es lo que hace Hamilton, orientado por el Estado, que permite al sector privado participar, pero solamente en base a la orientación económica que da el Estado para el bienestar general. Y ahí entra la Constitución de nuevo. Lo que LaRouche le propone a Argentina, junto con, y me tocó hablar de esto cuando estuve de visita, y lo que le propone también a Brasil y a Argentina en ese mismo momento, es LaRouche les dice a todos, señores, los británicos, el sistema de ellos tienen un flanco muy débil. Cuando un enemigo te está atacando, no aceptes necesariamente su campo de batalla, porque es el más fuerte donde él va a escoger tener la batalla, en los militares y todo lo demás. Perfecto, muy bien hundir el Sheffield, muy apropiado, porque ellos vinieron a invadir, pero eso no va a hundir el Imperio Británico. Si quieren hundir al Imperio Británico completamente, el flanco débil, el talón de Aquiles, es la deuda, porque el sistema financiero internacional, estamos hablando del 82, tiene una cantidad enorme de endeudamiento, nada comparado con hoy, pero un endeudamiento enorme. Y si Argentina, con respaldo de Brasil y México, lanzan lo que LaRouche llama la bomba de la deuda, con eso pueden forzar un cambio total, un cambio, una reorganización por bancarrota del sistema financiero internacional dirigido por Londres y Wall Street. Y revertir ese golpe del que hablaba de 1903, entre otras cosas. Claro. ¿Por qué pensás que Boris Johnson sale a manifestar la necesidad de reforzar la presencia atómica en el mundo, pero particularmente en Malvinas, siendo que tienen superioridad bélica manifiesta con nosotros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que tiene que ver de nuevo con toda la situación estratégica más que nada. Y tiene que ver con la idea, sí, de las Malvinas, sí, de asegurar que Argentina nunca pueda expresar y desarrollar su soberanía, pero es una cuestión estratégica internacional. Están tratando de establecer como precedente precisamente eso, de lo que lanzaron en la Guerra de las Malvinas, tener presencia fuera del territorio que supuestamente comprende la OTAN, porque eso es lo que fue Malvinas, un despliegue extraterritorial de la OTAN, diciendo, señores, aquí nosotros nos vamos a extender al Sudatlántico. Y esto es lo mismo, lo que está pasando ahora, lo que están tratando de hacer, porque es el garrote que se requiere para cobrar la deuda, pero eso es un poco metafórico, no es nada más cobrar la deuda, es mantener un orden internacional basado en defender la burbuja especulativa, pase lo que pase. Y eso es lo que quieren, eso es lo que están insistiendo. Y esa es la política que hemos visto de Wall Street y de Londres. Y en este contexto, Denis, a ver, la amenaza atómica, ¿es un problema real o es una amenaza? Porque digo, ¿por qué refuerza Boris Johnson esta cuestión de ampliar el arsenal nuclear que tienen en Malvinas si no lo van a aplicar nunca en Argentina? Porque si ellos soltaron unas bombas atómicas sobre Argentina, terminarían con el negocio de la propia reina británica en el sur, que tiene grandes extensiones de tierra, Joe Lewis y otros clientes de precisamente la salud ambiental de Argentina, ¿no? Por otra parte, digamos, una herramienta que se utilizó en Hiroshima y Nagasaki hace más de medio siglo y no se volvió a utilizar en ninguna parte, es una herramienta que no sirve. No nos olvidemos que se trató de investigar por la bomba de neutrones porque mataba todo lo que mataba, pero no destruía los pozos petrolíferos, por ejemplo, pero nadie podía llegar a operarlos. Ese es un problema real que hace con que no se pueda aplicar
el poder atómico. No, no estoy de acuerdo. Por lo siguiente, lo que le preocupa al imperio y la reina como la monarquía británica, como la figura central en todo esto, no es tanto posesión de riqueza, no es dinero, no es materias primas. Claro, esas cosas siempre son buenas, importantes tenerlas, dicen ellos, Se ¿no? llevan todo el oro de acá. Pero no es eso. Lo que les interesa es mantener control político, ideológico, social de todo el sistema. Y si para lograr eso tienen que sacrificar algo de riqueza, entre comillas, están perfectamente dispuestos a hacerlo. Ellos juegan a largo plazo. Ellos tienen un juego mirando hacia el futuro. Y ellos, por ejemplo, en estas condiciones ahorita, donde ellos también saben que hay un desplome económico ya en puertas, que esto se viene abajo, en parte están tratando de defender su burbuja financiera, pero ellos mismos también reconocen que eso no va a ser posible. Lo que sí insisten es lograr y mantener su control bajo condiciones de un desplome. Entonces, la cuestión de las armas nucleares, mira, habla con los rusos, habla con los chinos. Ellos no piensan que esto es imposible y en efecto no lo es. Hay toda una facción entre los militares estadounidenses y británicos, los utópicos, los que crean en la idea básicamente de la magia. La realidad no entra. Hay argumentos explícitos. Hablo del almirante Aquilino, hablo de otra gente en las Fuerzas Armadas activas de Estados Unidos, que dicen que hemos llegado a una situación donde se puede lanzar una guerra nuclear táctica en un teatro de guerra sin que eso se extienda a una guerra generalizada. Y ellos mismos se están comiendo su propio cuento, están creyendo que eso es factible. No lo es. Si tú lees los escritos de muchos expertos en estas cuestiones, uno que se me ocurre es Ted Postel, que es uno de los expertos en temas nucleares, y él ha dicho, como también lo han dicho en repetidas ocasiones los rusos y también los chinos, no hay tal cosa, no puede haber una guerra nuclear limitada, porque la naturaleza de las armas nucleares, a diferencia de otras armas, es que si no las utilizas todas de inmediato, no las vas a tener, por la naturaleza de lo que es el primer ataque, poder tener la capacidad de respuesta y demás. Ahora, lo que ha pasado desde la caída del muro de Berlín es que a pesar de las promesas que Rusia recibió de Bush, de Thatcher, de Mitterrand y de otros, de que la OTAN no se extendería hacia el este, lo que ha ocurrido es exactamente eso. La OTAN está rodeando a Rusia, y lo saben perfectamente bien. Han emplazado sistemas antimisilísticos, supuestamente de defensa, el sistema Aegis, por ejemplo, el sistema Ajax, que ahora lo tienen en Polonia y Rumania, pero ese sistema defensivo perfectamente, como lo han dicho los rusos, lo dijo Putin, se puede convertir en sistema ofensivo sin que la otra parte detecte lo que uno ha hecho con los misiles. Eso quiere decir que el tiempo de vuelo se ha reducido a minutos, claro. No horas, no 20 minutos. Y por lo tanto, y esto es lo que ha dicho Putin, si lees sus discursos, esto ha creado una situación donde la persona que toma la decisión del lado ruso tiene literalmente segundos o minutos para decidir si algo es real o algo es falso. Y ahora los rusos han diseñado sistemas con nuevos principios físicos, como son las armas hipersónicas, para tratar de afectar esa situación. No, hay un peligro muy real, porque hay gente que está insistiendo que se puede realizar una guerra táctica, y también hay que tomar en cuenta que bajo estas condiciones las posibilidades de errores, simplemente de errores, que nos llevan a la guerra como sonámbulos, es muy real. Muchas, ¿no? Entonces, ha ocurrido muchas veces en la historia y es un peligro muy grande. Por lo tanto, lo único que funcionaría en realidad en esta situación es lo que Lyndon LaRouche le propuso a Ronald Reagan
a principios de los 80s, en el mismo periodo de las Malvinas, que luego resultó en la declaración por parte de Ronald Reagan de lo que se llama la Guerra de las Galaxias, es decir, la iniciativa de defensa estratégica, que es utilizar nuevos principios físicos para interceptar proyectiles cinéticos, es decir, que se mueven como proyectiles intercontinentales, pero con armas de rayos, con armas de haces de partículas, que tienen una velocidad mucho mayor y por lo tanto le da a la parte defensiva la gran ventaja. LaRouche logró convencer a Reagan de que eso se tenía que plantear a la Unión Soviética para ver si lo aceptaba. Reagan lo anunció. Reagan anunció el programa de Lyndon LaRouche el 23 de marzo de 1983. Desafortunadamente, los soviéticos dijeron que no. Entonces eso no prosperó. Lo menciono también porque ese fue uno de los grandes temas que me tocó a mí hablar con gente en Argentina durante mis visitas en el 82-83 y luego también en la visita que hizo Lyndon LaRouche a Argentina en 1984, cuando se reunió con toda la plana mayor científica y demás de Argentina. Incluso tuvo una entrevista con el presidente Alfonsín en ese momento y tuvimos discusiones largas con gente en Argentina de cómo este tipo de cambio estratégico sería de beneficio para el desarrollo de las economías de los países subdesarrollados también. Y como Argentina es una potencia internacional, o lo era, en ciencia, y en ciencia nuclear y en ciencia espacial, hubo una respuesta muy, pero muy interesada en Argentina. Para mí, tú me habías preguntado en un momento, querías un comentario un poco personal respecto a mis visitas a Argentina en esos días y lo quiero resumir en un solo detalle. Cada vez que tuve reuniones llegando y conocí mucho lo que no se dice en los medios y lo que no dicen los libros. Uno tiene que hablar con la gente para saber lo que piensa. Entre otros con muchos peronistas, de todas las facciones, todos los grupos, porque nosotros no estábamos ni de un lado ni de otro, sino estábamos llegando con ideas. Pero después de una discusión inicial como esta, pero después de unos 10 minutos después de plantearles lo que LaRouche piensa y la orientación económica, todas las reuniones, casi no hubo reunión donde los argentinos con los que estaba hablando se miraban el uno al otro, se miraban y luego me miraban a mí y me decían, ¿pero vos sos gringo? ¿Vos sos americano? Esto no es lo que es Estados Unidos. Yo no puedo creer esto. Esto es lo que creemos nosotros. Che, claro. Mira lo que estoy diciendo. Claro, claro. Y eso me afectó mucho. Me afectó mucho porque era exactamente este choque al que te referías a la entrada de la discusión, de la imagen que tienen la gente, no por culpa de ellos, por culpa de la historia, pero la imagen que existe de los Estados Unidos y lo que estos amigos empezaron a descubrir hablando con un representante de Lyndon LaRouche. Entonces esto me enseñó una lección para toda la vida de que hablando se entiende la gente. Es muy importante dialogar, es muy importante tener las discusiones, incluso sobre las discrepancias. Por supuesto. Para poder abordar estas cuestiones. Denis, fue muy grato excederme en el tiempo. Te pido disculpas, yo soy el que me pedí. No, yo con mi plena voluntad. Te agradezco otra vez una entrevista tuya, la generosidad de atenderme y espero que esta no sea la última vez. Igualmente, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Igualmente. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia.